Es muy conocida la forma como el gran novelista Charles Dickens comenzó una de sus novelas más famosas, Historia de dos ciudades, donde él describe la época de la Revolución Francesa con estas palabras: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. Cualquiera pensaría que Dickens estaba describiendo nuestros días, excepto por las partes positivas de la descripción. Hace poco cumplí 61 años de edad y no recuerdo en toda mi vida haber vivido en días tan extraños, tan confusos, tan convulsos como estos días. Por un lado está el impacto de la pandemia, no solo a nivel de la salud pública, sino también a nivel de la economía, a nivel del cambio y del impacto que eso ha tenido en nuestro estilo de vida y sobre todas las cosas, pensando en aquellos que han sufrido la pérdida de seres queridos, como acabamos de decir. Súmenle a eso las presiones de organismos internacionales muy poderosos, la ONU, el BID, organismos UNICEF, que se han convertido en organismos extremadamente peligrosos, que parecen querer poner al mundo de cabeza, moralmente hablando. El escándalo de la reciente elección presidencial de los Estados Unidos, con todo lo que puede implicar que la balanza se incline de un lado o al otro. Los cambios radicales que se están produciendo en la geopolítica internacional. Mis hermanos, cualquiera diría que nuestra civilización está al borde del colapso. Esta semana, uno de nuestros líderes políticos más longevos, que ha estado activamente involucrado en la política nacional desde la época de Trujillo, del dictador Trujillo, decía en un artículo que se publicó en un medio digital: no creo haber vivido en un tiempo tan escabroso como este. Lo que se está viendo, hasta donde es posible verlo, no ofrece signos prometedores de nada bueno. Y yo supongo que ese es el sentir de mucha gente informada en este momento. Bueno, mis hermanos, es pensando en todo esto que le pedí permiso a mis pastores esta semana para no seguir a Romanos 12, sino quedarnos en Romanos 11, en el pasaje que estudiamos la última vez que consideramos esta epístola a los romanos y más particularmente en la declaración de Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Mis hermanos, yo creo que hay una enseñanza implícita en este pasaje, en esta frase, que puede ayudarnos a poner en perspectiva el caos político y moral que nosotros vemos a nuestro alrededor. Debo recordar que en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos, Pablo ha estado considerando en detalle todos los elementos que convergen en el plan redentor de Dios.
para traer salvación tanto a los judíos como a los gentiles por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que mueve a Pablo a alabar a Dios por su sabiduría al final del capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Todas las cosas fueron concebidas por él en sus propósitos eternos y todas están siendo llevadas a cabo por él para la gloria de su santo nombre. Y aunque esta declaración incluye todo lo que Dios ha hecho en la creación y lo que ha seguido haciendo en su providencia, en el ejercicio de su soberanía en el mundo, no debemos olvidar que el enfoque primordial de Pablo en Romanos 11:36 es el evangelio, es el plan de salvación en Cristo. En medio del aparente caos de la historia humana, Dios ha estado ejecutando sus decretos eternos, primero a través de Israel, la nación escogida por Dios en el Antiguo Testamento, por medio de la cual nos dio su palabra y nos dio al Mesías, y luego a través de la iglesia, el Israel del nuevo pacto. Y es aquí precisamente, mis hermanos, donde entra en juego la enseñanza que yo quisiera compartir con ustedes en la mañana de hoy a la luz de Romanos 11:36. Y es el hecho de que Dios gobierna la historia humana en función de su plan de redención en Cristo para el bien de su iglesia. Yo voy a decir eso otra vez. Cuando nosotros vemos Romanos 11:36, en el contexto de los primeros 11 capítulos de la carta a los Romanos, entendemos que Dios gobierna la historia humana en función de su plan de redención en Cristo para el bien de su iglesia. Mis hermanos, pensemos por un momento en todas las cosas que sucedieron en la historia de la nación de Israel durante la época del Antiguo Testamento, teniendo como meta el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Adán y Eva cuando cayeron en pecado, que Él enviaría un Salvador, Él enviaría un Mesías. Todo lo que entró en juego aquí, el llamamiento de Abraham, la historia de los patriarcas, los pactos que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, los años de esclavitud en Egipto, la liberación de esa esclavitud a pesar de la dureza de Faraón y el éxodo hacia la tierra prometida, el levantamiento de la monarquía, el pacto que Dios hizo con David, la división del reino entre el norte y el sur, el cautiverio babilónico, el retorno de los israelitas a la tierra de Judá. Y yo estoy escogiendo algunos detalles importantes de la historia. Pensemos en todas las naciones, en todos los imperios que intervinieron directa o indirectamente en esta historia: los cananeos, Egipto, Asiria, Babilonia, los medopersas, el imperio romano. Mis hermanos, si Dios no hubiera tenido control de cada una de esas naciones, si Dios no hubiera tenido control de cada uno de esos imperios, no habría podido llevar a cabo lo que Él se había propuesto hacer. De manera que la historia del mundo ha estado girando en torno a ese plan de redención, teniendo en el mismo centro
la historia de su pueblo. Por ejemplo, me llama muchísimo la atención este pasaje de Deuteronomio capítulo 32, sobre todo en su contexto más amplio, pero solamente me voy a limitar a citar el versículo 8. Dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, escuchen esto, que Dios fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dios fijó los límites de los pueblos según esa pequeñita nación en Medio Oriente, más pequeña que República Dominicana. Y honestamente no es muy claro lo que eso significa en un sentido práctico. Lo que sí está claro, como bien señala la Biblia de Estudio de la Reforma, es que Dios es soberano sobre toda la historia y que esa historia se ordena con respecto al interés del plan de Dios para la redención de su pueblo escogido. Eso sí está claro. De hecho, es interesante notar en la historia del Antiguo Testamento que solo se mencionan todos esos grandes imperios: Egipto, Asiria, Babilonia, los medo-persas y aún el Imperio Romano, por la manera como incidieron en la historia de Israel. Por eso se mencionan. Y lo mismo podemos decir de todas las partes históricas del Nuevo Testamento. Mis hermanos, ¿por qué se menciona César Augusto en los evangelios? Un emperador tan importante. Bueno, la única razón por la que César Augusto aparece en este libro es porque él fue que hizo el edicto aquel que obligó a José y a María tener que trasladarse de Nazaret a Belén, para que Jesús naciera en Belén, porque estaba profetizado en Miqueas que ahí nacería el Mesías. Así que Dios usó a César Augusto, que no tenía ni idea de lo que él estaba haciendo. Dios usó ese decreto para mover las cosas de tal manera que se cumpliera la profecía, y esa es la única razón por la que César Augusto está en la Biblia. ¿Por qué se menciona Herodes el Grande? Oigan cómo se llamaba él a sí mismo. Y no lo confundan, mis hermanos, con el Herodes que luego iba a juzgar a Jesús, porque son dos Herodes diferentes. Pero ¿por qué se menciona Herodes el Grande en los evangelios? Bueno, porque él fue el que quiso matar a los niños para matar al Mesías, y eso obligó a José y a María a tener que regresar a Nazaret y que Jesús se criara en la ciudad de Nazaret. Esa es la única razón por la que Herodes está en la Biblia. Mis hermanos, la historia se mueve en función del plan redentor de Dios en Cristo. Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 10 que el propósito de Dios es el de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en ese contexto Pablo menciona el hecho de que en él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Él es soberano. Todas las cosas. ¿Qué incluye todas las cosas? Todas las cosas. En otras palabras, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, lo que estamos tratando de decir es que Cristo es el centro del gobierno providencial de Dios en todo lo que ocurre en el mundo, y nosotros los creyentes estamos en el centro de ese centro porque estamos unidos a Él por la fe. Amén. Estamos en el centro del centro. Amén. Al final de ese capítulo de la carta a los Efesios, Pablo nos dice que Cristo fue exaltado
muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y que todo fue sometido bajo sus pies. Amén. Nuestro Rey Jesús. Amén. Él es el soberano. No hay ningún poder, ni en el cielo, ni en la tierra, que sea superior al de nuestro Rey. Y ahora escuchen lo que Pablo sigue diciendo en ese mismo pasaje de Efesios. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ese Señor que es Señor de todo es la cabeza de la iglesia. Y como bien ha dicho alguien, Él ejerce su dominio supremo por el bien de la iglesia. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor se le apareció a Pablo en su camino a Damasco? Lo que Cristo le preguntó a Pablo. No fue: Pablo, ¿por qué tú persigues a estos cristianos? No, esa no fue la pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Es tal la identificación de Cristo con su iglesia que perseguir y maltratar a los suyos es perseguirlo y maltratarlo a Él. Él es el centro alrededor del cual gira la historia del mundo y nosotros estamos en Él. Eso es totalmente contrario a la perspectiva que el mundo tiene de la iglesia. A los ojos del mundo incrédulo, la iglesia es algo insignificante, totalmente insignificante. La única razón por la que la iglesia pudiera tener cierta relevancia es cuando la iglesia se involucra en cosas sociales, alimentar a los pobres, a hacer cosas sociales que son buenas, no estoy criticando eso, pero a los ojos del mundo, esa es la única razón por la que la iglesia tiene cierta relevancia. De ahí la insistencia de que nosotros hagamos esas cosas. La visión de la Escritura es totalmente a la inversa. A los ojos de Dios es su pueblo lo que importa. Es su pueblo. Y la historia del mundo se mueve en función de su pueblo. Es al revés. Un teólogo norteamericano muy bueno, Archibald Alexander Hodge, dice lo siguiente comentando un párrafo de la Confesión de Fe de Westminster, hablando de la providencia divina, y me encantó este párrafo. La historia de la redención es la llave de la filosofía de la historia humana en general. Es la llave para entender qué es lo que está pasando. La raza es preservada, los continentes e islas se pueblan con habitantes, las naciones se elevan a imperios, la filosofía, las artes, la civilización y la libertad avanzan para que la iglesia, la esposa del Cordero, se adorne y perfeccione. ¿Qué perspectiva? Y yo me temo, mis hermanos, que muchos cristianos, sobre todo en estos días, han perdido esa perspectiva. Parece que la ONU es más poderosa que Jesús. Parece que George Soros es más poderoso que Jesús. Es por eso, mis hermanos, que Pablo puede decir con toda certeza en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. A los que aman a Dios. Miren, si alguna cosa, el coronavirus
que no se ve a simple vista, cualquier cosa, estuviera fuera del control soberano de Dios, o si hubiera algo más importante para Dios que el desarrollo de su plan de redención en y a través de la iglesia, Romanos 8:28 no tendría sentido. Pero como Dios lo gobierna todo, y como nosotros somos la niña de sus ojos, Él se va a encargar de que todas las cosas obren para el bien de aquellos que aman a Dios. Claro, definiendo el bien como Dios lo define, no como tú y yo solemos definirlo. Hermanos, en el plan de Dios no hay imprevistos. Y su iglesia se encuentra en el centro mismo de ese plan. No lo olvides, nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Y eso me lleva a mi segundo encabezado. Esa es mi enseñanza a la luz de Romanos 11:36. Permítame ahora traer algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, y es la razón por la que me he sentido movido a volver otra vez a Romanos 11:36. Esta enseñanza nos permite mirar con confianza el presente y el futuro, sabiendo que nuestro Rey Jesús continúa en control, llevando a cabo su plan de expandir su reino en la tierra a través de su pueblo. A Cristo no se le han salido las cosas de las manos. Regresemos una vez más a la historia de Israel en el Antiguo Testamento y tratemos de ponernos en el lugar de algunos israelitas que vivieron en esa época. Yo supongo que muchos de ellos deben haber pensado en más de una ocasión que la promesa del Mesías no se iba a poder cumplir, que eso era imposible. Demasiadas amenazas de naciones poderosas alrededor y mucha debilidad interna por causa del pecado del mismo pueblo. Si nosotros hubiéramos vivido en esa época y escuchamos a los profetas decir, vienen tiempos gloriosos, viene un Mesías, uno dice, eso no es posible. Pero mis hermanos, nunca ha habido ni lo habrá ninguna nación o emperador ni ninguna circunstancia que sea capaz de frenar los planes de Dios. Eso no es posible. Por eso le pedí a los pastores que leyeran Isaías 40. Para mí era importante que ustedes tuvieran en mente Isaías 40 a la hora de escuchar este mensaje. ¿Qué dice Isaías? En Isaías 40:15, aquí las naciones son como gota en un cubo. Hermanas, cuando ustedes están limpiando la casa y tienen un balde de agua y a veces hay agua que se queda abajo en el cubo, ni siquiera adentro, sino abajo. Y cuando usted levanta el cubo, esas gotas caen así del cubo. Dice Dios, las naciones del mundo son como una gota que se cae de un cubo y son estimadas como granos de polvo en la balanza. ¿Cuánto pesa un grano de polvo? ¿Tú te imaginas a una persona a una hermana que va al mercado y venden las frutas por libra? Y le dice, no, límpiame ese mango para que no pese más de la cuenta, porque yo tengo temor de que tiene algo de polvo encima. Es que el polvo no va a inclinar la balanza. El polvo no hace nada en la balanza, es nada. Y otra vez, en el versículo 17, todas las naciones ante él son como nada, menos que nada e insignificantes. Son consideradas por él.
Y otra vez, versículos 23 y 24, Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan. Y la tempestad, como hojarasca, se los lleva. Ese es nuestro Dios, el soberano, el todopoderoso, Rey de los reyes y Señor de los señores, cuya mano nadie puede detener y al que nadie puede llamar a cuentas, como tuvo que reconocer Nabucodonosor. ¿Recuerdan en Daniel capítulo 4, versículo 35, cuando Dios lo puso a comer hierba como un buey? Y no olviden que es el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. O sea, estamos leyendo todo eso del Dios del Antiguo Testamento. No son dos dioses diferentes. La segunda persona de la Trinidad encarnada es el que prometió que Él habría de edificar su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Es ese Dios de Isaías 40. Él fue que antes de ascender a los cielos dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Rey Jesús no solo protegerá a su iglesia hasta su venida, sino que en medio de este mundo que se corrompe y se seculariza cada vez más, ese Rey Jesús continuará usando a su iglesia para que al final de la historia miles de millones de todo pueblo, lengua, nación estén delante del Cordero, alabando por los siglos de los siglos su santo y bendito nombre. Nuestro Rey Jesús. Escuché en el día de ayer, estaba oyendo una prédica que precisamente Ethan me recomendó, de Alistair Begg. Una prédica donde él mencionaba una historia interesante que ilustra lo que estamos tratando de decir. Y él estaba hablando de otro tema, eso es lo interesante del caso. Una iglesia en Finlandia había estado enviando misioneros a Afganistán por años. Varios de esos misioneros fueron martirizados por el Islam, por los musulmanes. De manera que en un momento dado el resto de los misioneros se vio forzado a regresar a Finlandia. En esa iglesia hoy día hay una placa en honor de esos misioneros. Pero ¿saben qué sucedió? Que por causa de la inmigración, muchos afganos se han ido a vivir a Finlandia. Y como varios de los miembros de esa iglesia hablan ahora el idioma debido a ese esfuerzo misionero que se había llevado a cabo años atrás, ellos comenzaron un estudio bíblico para los afganos y muchos de ellos se están convirtiendo al Señor. ¿Quién detiene a Cristo para salvar a sus escogidos? El tema de la inmigración es un tema candente hoy día. Y por favor, no lean entre líneas cuál es mi postura con respecto a ese tema, porque yo no estoy hablando de ese tema. Pero déjame decirte algo. Cualquiera que sea nuestra perspectiva sobre el tema de la inmigración, sobre la soberanía nacional, que de paso creo en ella,
creo en ella. Hay dos verdades bíblicas que no debemos olvidar cuando estemos discutiendo acerca de este tema. La primera es que por encima de nuestra ciudadanía terrenal, nosotros somos primariamente ciudadanos del reino de Jesucristo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no tenemos la menor idea de lo que el Rey Jesús está haciendo a través de esos movimientos migratorios para que su reino avance en la tierra. Vuelvo y repito, ¿quiere esto decir que nosotros debemos alinearnos con la agenda globalista que se está tratando de imponer en el mundo? Por supuesto que no. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que por encima de los planes y la Agenda 2030 de la ONU y de todos esos organismos internacionales, Dios tiene un plan. Y nosotros sabemos de antemano quién es el que va a ganar. ¿Ven el punto? Las elecciones en Estados Unidos. Todos nosotros tenemos una idea de lo que podría suceder si la balanza se inclina hacia un lado o hacia el otro. Y es nuestra responsabilidad orar a Dios para que salga electo el presidente que, hasta donde nosotros podemos entender, puede ser el que más beneficie a esa nación y al mundo. Nosotros debemos orar por eso. Hablaba con alguien en estos días sobre el tema del fraude. Yo le decía, mira, la verdad es que esto tiene que probarse en los tribunales. Parece que hubo un fraude. Pero cuidado, hermano, nosotros no somos expertos en política, ni estamos ahí, ni vimos la boleta, tú oyes noticias, pero todos los medios noticiosos están parcializados. Eso es una realidad. Pero mis hermanos, en medio de todo esto, es importante recordar que independientemente de la persona que ocupe la Casa Blanca en los próximos 4 años, nuestro Rey Jesús continúa sentado a la diestra del Padre en su trono hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y si la iglesia de Cristo llegara a ser abiertamente perseguida por causa del Evangelio, no existe un ser humano que sea capaz de hacer inoperante el poder del Evangelio. El Evangelio va a seguir siendo poder de Dios para salvación. Escuchen lo que Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, a punto de ser martirizado, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 10. Pablo está encarcelado en Roma. Él sabe ya que muy probablemente lo van a matar. Y él escribe esta carta a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Tú puedes meter en la cárcel a los predicadores, pero jamás podrán encadenar el evangelio. Eso es imposible. Por eso sigue diciendo Pablo, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Por eso me encanta cómo Pablo comienza su carta a los filipenses. Pablo estuvo preso 2 veces. Y en su primer encarcelamiento escribió Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón. Nosotros no tendríamos ninguna de esas cartas si Pablo no hubiera estado preso.
Así que la palabra de Dios no estaba presa. Todavía tenemos la palabra que se produjo por ese encarcelamiento 2000 años después. Y Pablo comienza y le dice: hermanos, gócense conmigo en la cárcel, gócense conmigo porque mi encarcelamiento ha hecho notorio el evangelio de Jesucristo. Y al final de la carta Pablo dice: los de la casa de César os saludan. Ustedes se imaginan a Pablo encadenado con un soldado romano, tiquiti, 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 el evangelio, y los soldados convirtiéndose, traigan a otro y se convierte, y traigan a otro y se convierte. Qué glorioso es nuestro Rey Jesús. ¿Queremos nosotros que venga una persecución? Yo no lo quiero. Claro que no. ¿Queremos nosotros que esa agenda malvada triunfe? Claro que no. Y nosotros como ciudadanos debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance en una nación democrática donde hay formas de hacer valer nuestra opinión. No me malentiendan, hermanos. Lo que estoy diciendo a la luz de Romanos 11:36 es que nosotros podemos mirar con confianza nuestro presente y nuestro futuro, sabiendo que pase lo que pase, nuestro Rey Jesús continúa en control y Él seguirá llevando a cabo su plan de expandir su reino en la tierra por medio de la iglesia hasta que la gloria de Jehová llene la tierra. En segundo lugar, ese relojito y yo hoy no somos amigos, pero bueno. En segundo lugar, mis hermanos, esta enseñanza debe ayudarnos a poner en orden nuestro sistema de valores y nuestras prioridades para que coincidan con los de Dios. Porque nosotros estamos diciendo, no hay nada más importante en el mundo para Dios que su iglesia. Y para ti. Y para ti. Mi hermano, ¿quiénes son realmente los que importan a los ojos de Dios? La gente influyente, los poderosos, los políticos, los jueces de la Suprema en Estados Unidos que van a tener que lidiar con ese lío para saber quién es el presidente en los próximos 4 años. ¿Quiénes son la gente que importa a los ojos de Dios? Mis hermanos, no existe nada en el mundo que tenga más valor para Dios que la iglesia que su Hijo compró con el precio de su propia sangre. Vosotros sois linaje escogido, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros, la iglesia. Y ahora yo te pregunto, ¿reflejan tus valores esos mismos valores de Dios? ¿Cuál es la compañía que tú más aprecias? ¿La de todos estos despreciados del mundo, pero infinitamente apreciados a los ojos de Dios? ¿O la compañía de aquellos que el mundo erróneamente exalta y valora? La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el santuario a través del cual nuestro Dios manifiesta su presencia gloriosa en el mundo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pablo dice en Efesios capítulo 3 versículo 10 que la infinita sabiduría de Dios, está siendo ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes
conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Tú te sientes privilegiado por ser miembro de una iglesia? Deberías. ¿Cómo concluye Pablo ese mismo capítulo, Efesios capítulo 3, en los versículos 20 y 21? Concluye con estas palabras de bendición. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y yo te pregunto una vez más, ¿es esa la perspectiva que tú tienes de la iglesia? Durante este tiempo en que no podíamos congregarnos por causa de la pandemia, ¿cómo tú te sentías? ¿Anhelabas de todo corazón regresar a tu iglesia y volver a ver a tus hermanos para adorar juntos al Señor y para escuchar juntos su santa y bendita palabra? Déjame hacerte de verdad esta pregunta, mi hermano, y yo sé que hay algunos que no pueden venir por causa de problemas de salud y tal vez nos están viendo por la internet en el día de hoy. ¿Tú te sientes desolado por no poder venir a la iglesia? Deberías. De verdad, deberías. ¿Estás poniendo tus dones, tus recursos a disposición de la iglesia? ¿Qué tan importante es esta iglesia para ti? No la iglesia. Es como decía Unamuno, es fácil amar a la humanidad, lo difícil es amar al hombre. Yo amo a la humanidad, no es que la humanidad no da problema. No es si yo amo la iglesia. No, yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de esta iglesia, IBCJ. Tu iglesia, tus hermanos, tus pastores. A esto fue que Dios te dio. Yo hubiera querido Spurgeon, a Whitfield. Bueno, esto es lo que tú tienes. Y fue lo que Cristo te dio. Los 7 pastores que están aquí. Tú te preparas el sábado para estar aquí a tiempo, o tú eres de los que siempre llegan tarde, porque eso refleja algo de la importancia que tú le das a esta congregación. Te preparas de corazón para estar aquí. Miren, mis hermanos, yo creo que nosotros debemos orar de verdad que el Señor nos ayude a ver la iglesia con sus ojos. Que el Señor nos ayude a ver la iglesia con sus ojos y sentir por esta iglesia con su corazón. Yo quiero bendecir esta iglesia. Yo quiero que mis hermanos sean beneficiados por mí. Yo quiero ofrendar fielmente para que la obra de esta iglesia continúe. Pero esta enseñanza no solamente nos ayuda a mirar hacia adelante con confianza y al presente y a poner nuestras prioridades en orden, sino que también, en tercer y último lugar, esta enseñanza es el lente, Romanos 11:36, es el lente a través del cual nosotros debemos contemplar la realidad del mundo a nuestro alrededor. Mira, si tú no tienes el lente de Romanos 11:36, tu vida va a ser muy confusa. Tú vas a ver el mundo con mucha confusión. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo nos da su versión histórica de las naciones gentiles y del origen del comportamiento de algunas de esas naciones
a donde llegaron, una depravación horrible en el mundo greco-romano, y su explicación no es sociológica, su explicación no es filosófica, la explicación de Pablo es eminentemente teológica. Pablo nos dice que estas naciones gentiles cerraron sus ojos a la luz de la naturaleza, lo que Dios les revelaba acerca de él. Pablo nos dice que ellos detuvieron con injusticia la verdad y que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa es la explicación. Y luego Pablo nos brinda una perspectiva de la historia de Israel. ¿Cómo nosotros podemos explicar la historia de un pueblo tan peculiar y su enorme influencia en la historia del mundo? ¿Cómo explicar el hecho de que luego rechazaran el evangelio como lo hicieron? Bueno, esta es la explicación de Pablo. Dios escogió esa nación para revelar a través de ellos su palabra y para enviar por medio de ellos al Mesías a través de una virgen de Israel. Y aún el rechazo del evangelio por parte de los judíos fue lo que hizo posible la salvación del mundo gentil, para que luego esa ola de gracia rebotara de los gentiles al remanente escogido por gracia de la misma nación de Israel. Profundidad. En otras palabras, la explicación de Pablo de la historia es eminentemente teológica. Lo que Dios decretó en la eternidad lo está llevando a cabo en el tiempo, y todo eso sin eliminar la responsabilidad del hombre cuando peca. Eso es lo más sorprendente. Somos responsables. De manera que es imposible tener un correcto entendimiento de la historia o del mundo que nos rodea o del comportamiento humano, a menos que lo veamos a la luz de esta perspectiva. Los hombres en su necedad pueden dar 1000 explicaciones al problema de la homosexualidad, por ejemplo. Pero Pablo nos dice que se trata de un problema eminentemente religioso. Los hombres no tomaron en cuenta a Dios y Dios los entregó. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué tantas guerras, tantas injusticias, tanta maldad? El hombre incrédulo va a dar su explicación. Y a la luz de sus conceptos erróneos llegará a soluciones erróneas, soluciones políticas, económicas, educativas. Pero Pablo nos dice en su carta a los romanos que todo el problema del hombre se resume a una sola cosa. Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. ¿No es el temor de Dios el principio de la sabiduría? Uno dice, ¿y es que el mundo se ha vuelto loco? Sí, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es tan simple como eso. Quitaron a Dios del centro y en su imaginación se creyeron que eran dioses. De verdad, yo creo que hombres como George Soros se cree Dios. De verdad, yo creo que esa gente se cree Dios. Y debemos orar porque se conviertan, porque Dios es poderoso para convertirlos. Y yo lo digo porque alguna gente dice, ya estoy loco por verlo friéndose en el infierno. No, espérate. No. Nuestro deseo es que Dios frene esa maldad y algún día toda esa gente va a tener que postrarse delante del Rey Jesús y confesar con su lengua que Él es el Señor. Algunos, lamentable y tristemente, antes de ser arrojados al infierno. Pero nuestro deseo debería ser que se convirtieran. Mis hermanos, los creyentes
tenemos otra perspectiva de la realidad y es la perspectiva correcta. Tú y yo tenemos la perspectiva correcta. Mira, tú no tienes que haber hecho un PhD de filosofía en Harvard. No lo necesitas. Tú tienes la perspectiva correcta del mundo. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Esa es la perspectiva. Ese es el lente. Hay un Dios en los cielos que dirige, sostiene y gobierna todas las cosas por medio de su providencia para la gloria de su nombre y para el bien de su iglesia. Ese es el lente a través del cual debemos interpretar la realidad. De lo contrario, mis hermanos, y eso es lo que me ha movido a traer este sermón en esta mañana. De lo contrario, nos vamos a llenar de temor, nos vamos a llenar de ansiedad, nos vamos a llenar de confusión. Yo me di cuenta el otro día que algo estaba pasando en mi corazón. Estaba todos los días tratando de seguir las noticias. Y yo no digo, hermanos, por favor, yo no digo que nos desentendamos de todo lo que está pasando en el mundo. Los creyentes no deben hacer eso. Pero yo me estaba dando cuenta que mi corazón estaba tendiente a la ansiedad. Y lo hablé con mi esposa, le dije, mi amor, ora por mí. Yo me estoy dando cuenta que esto me está afectando más de lo que debería. Y supongo que no soy el único. No soy el único. Somos tan débiles que olvidamos cosas que deberíamos recordar. Yo simplemente te estoy recordando cosas que yo sé que tú sabes, que yo sé, pero que debemos aplicar. Los creyentes no debemos ponernos en modo de negación. No importa, nada está pasando. No, de ninguna manera. No debemos olvidar que somos extranjeros y peregrinos en un mundo hostil. Pero mis hermanos, tampoco debemos paralizarnos por el temor o ponernos en modo de supervivencia. No, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice la Escritura en Daniel capítulo 11, versículo 32, que el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. No es pasivo. Allí no dice que el pueblo que conoce a su Dios se va a sentar tranquilo allí y esperar que pase la tormenta. No, porque ese pueblo sabe que ese Dios está llevando a cabo su obra a través de su pueblo. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Me encanta la promesa de Dios al pueblo de Israel en Isaías: no temas, gusano de Jacob. Óyeme, si tú me vas a decir que no temas, no me digas que yo soy un gusano. Pero un gusano teniendo a Dios como su Dios es otra cosa. No temas. Y en el Nuevo Testamento hay una versión de eso en Lucas 12. Cristo dice: no temas, manada pequeña. El gusano de Jacob: no temas, manada pequeña. ¿Saben qué? A mi Padre le ha placido daros el reino. Oh, wow. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la boca por medio de la cual Él proclama su palabra en el mundo. Nosotros somos las manos que consuelan y socorren a los que sufren. Nosotros somos los pies que llevan el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Y ¿saben qué? Nada ni nadie va a poder impedir que el reino que Él inauguró en su primera venida, Él lo consuma en su segunda venida. Eso no depende de la Casa Blanca, eso no depende de la ONU, eso no depende del presidente o de nuestros congresistas. Eso depende de la plena autoridad de nuestro Señor, de nuestro Rey y Salvador. Si los poderes del mal son hostiles, son feroces,
pero a nuestro Señor Jesucristo se le ha conferido toda autoridad en el cielo y en la tierra para que su iglesia pueda llevar a cabo la comisión que Él mismo le encargó de hacer discípulos a todas las naciones. Y que permítanme concluir con estas palabras de bendición para nuestra iglesia. Una de las más hermosas bendiciones que se encuentran en el Nuevo Testamento. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora